López dice lo contrario. No vamos a dejar colapsar el sistema. Paciente al que le falte UCI se irá a las disponibles dentro del sistema en otra zona. Miembro de la Academia de Medicina habla del protocolo ético para priorizar pacientes y usos de camas UCI. Colombia superó a Francia en contagios y Bogotá tuvo hoy su mayor número de muertos. La matanza de líderes sociales sigue imparable. Esta semana más de 7 ataques de sicarios y 6 muertos. A 2 días de la apertura del Congreso, los parlamentarios no pueden ponerse de acuerdo sobre si sesionarán virtual o presencialmente. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, comenzamos con las buenas noticias. Gol nuevamente de Duván Zapata, ya son 17 en la Liga Italiana y esta vez bastó para el empate a 1 de Atalanta frente al Verona. La mala. Jerry Mina se pierde el resto de la temporada con el Everton en la Liga de Inglaterra por culpa de la lesión muscular. Caballero, estamos en toque de queda. A su casa. Señora, toque de queda, por favor, a su casa. Y aquí está. Esta es la imagen del día. La operación de 500 militares y policías y guardias de Cali intentando controlar el contagio en la capital de la salsa un viernes por la noche. La fuerza del toque de queda decretado por la alcaldía buscaba evitar las fiestas y reuniones sociales porque la indisciplina social allí convirtió a Cali en el tercer foco de la pandemia y las unidades de cuidado intensivo están a más del 90% de ocupación. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, psiquiatra, la doctora Carolina Corcho, en conversación con Noticias 1, reveló que más de 70 pacientes de COVID-19 murieron fuera del sistema hospitalario en Bogotá. Juan Fernando Barona. Mónica, pese a los conceptos políticos, la doctora Corcho insiste en que el sistema de salud colombiano se encuentra en estado de colapso, porque con solo el 10% de margen de camas UCI libres, los centros médicos no pueden resistir más de unos días y horas. La psiquiatra y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, aseguró en entrevista con Noticias 1 que ya se han presentado muertes de pacientes de coronavirus que no pudieron ser atendidos en unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Nosotros ya tenemos cifras oficiales de 78 muertes aproximadamente en Bogotá que se da por fuera de los hospitales. Contrario a lo que asegura la alcaldesa Claudia López, quien ha sostenido de manera constante que no habrá colapso del sistema de salud en la capital, la vicepresidenta de la Federación Médica insiste en que la ciudad está ya ante esta realidad. Nosotros decimos que el sistema de salud está colapsado en Bogotá porque cuando tú llegas a un 90% de ocupación de UCIs, el margen de maniobra de ese 10% se puede copar en cuestión de horas. La doctora Corcho hizo un llamado de alerta por el escaso margen de disponibilidad de camas UCI para una población de tan alta concentración urbana. Ese 10% de margen equivale aproximadamente a 120 camas, un poco más de 100 camas para 5 millones de personas que están circulando no solo por COVID, porque se aumenta el contagio, sino que aparecen también otras patologías. Eso se colapsa en cuestión de minutos. Manifestó que la crisis actual y altos niveles de contagio tienen relación con las decisiones del gobierno nacional con respecto a la apertura de sectores económicos que movilizan millones de trabajadores directos e indirectos. Se abrieron inmediatamente 43 sectores económicos, no se hizo la graduación de lo mismo, se hizo un día sin IVA y eso inmediatamente nos hizo perder el trabajo que habíamos hecho. La vocera de la Federación Médica Colombiana también afirmó que es necesario reorganizar la atención médica de los intensivistas, es decir, los especialistas que saben cómo tratar este tipo de pacientes. Según la doctora Corcho, hay médicos intensivistas ubicados en regiones en donde no hay casos COVID y en otros lugares del país con altas cifras de contagiados hay carencia total de estos profesionales. Nosotros no estamos haciendo estos planteamientos por capricho. Es porque realmente estamos preocupados. Según estimaciones de las organizaciones científicas y médicas del país, si no se adoptan medidas drásticas como la cuarentena total y pruebas masivas de presencia de coronavirus de inmediato, Colombia podría llegar a ser muy pronto la quinta nación del mundo con mayor número de infectados y muertos. Un miembro de la Academia Nacional de Medicina también cree que el sistema está a punto de colapsar y producto de la crisis anticipa un problema ético para los médicos. ¿De qué se trata? Juliana Ramírez. Mónica, según el doctor Ramón Abel Castaño, líder del equipo que redactó los protocolos para priorización de casos, los jefes intensivistas tendrán que decidir a quién atienden y a quién no en una UCI cuando escaseen los respiradores.
La pandemia ya está a punto de provocar el colapso del sistema de salud en Colombia, cuando la demanda sobrepase la oferta de unidades de cuidados intensivos y en consecuencia los médicos se enfrenten a dilemas éticos decidiendo cuáles pacientes recibirán ayuda respiratoria y a cuáles de los que ya están recibiendo se les suspenderá la ventilación para así darle lugar a otros que tienen mayor probabilidad de vivir. Ese es el tipo de decisiones trágicas que los doctores, los especialistas en cuidado intensivo están entrenados para tomar. Hay que confiar en nuestros médicos intensivistas. Ellos van a estar ahí en la línea del fuego tomando decisiones con la mayor imparcialidad, con la mayor transparencia y con el mayor respeto por la dignidad humana. El doctor Ramón Abel Castellano, miembro de la Academia Nacional de Medicina y quien lideró el equipo que redactó los protocolos de priorización, define principalmente 4 criterios. La expectativa razonable de que el paciente supere el episodio agudo. La expectativa de vida que tenga ese paciente, pero teniendo en cuenta las enfermedades coexistentes en ese momento, las otras enfermedades que tenga el paciente. Y tercero, la cantidad de recursos que se espera consumir para superar ese episodio agudo. El doctor Castaño asegura que, contrario a lo que se ha dicho, la edad per se no es el único criterio de selección. Pero ¿cómo se le explica a una familia que se priorizó la vida de otro paciente en lugar de la de su papá o hijo? No es una situación fácil para nadie saber que un ser querido que se podía haber beneficiado de la UCI no le dieron esa oportunidad porque había otro candidato que tenía mejores opciones. Pero así son todas las situaciones de emergencia. Así ocurren los terremotos, así ocurren los desastres naturales. Los médicos actúan principalmente bajo los principios de justicia, transparencia, no discriminación, respeto a la dignidad humana y beneficencia. Bajo este último punto, un paciente que necesite UCI y no la obtenga, necesariamente va a morir, pero bajo la atención de profesionales. Lo que nos obliga el principio de beneficencia es a darle todas las medidas paliativas de mitigación del dolor, del estrés, de la ansiedad, de la disnea, porque no pueden respirar. Y en ese sentido, pues hay muchas medidas para hacer que ese tránsito al final de la vida sea lo menos traumático posible. Sobre las demandas que posiblemente se impondrán por parte de familiares que perderán en este contexto a sus seres queridos, el doctor Castaño reitera que los médicos no están obligados a hacer lo imposible, solo siguen criterios de priorización dados por la Academia Nacional de Medicina y deberán estar exentos de cualquier responsabilidad. Llegando a los 6.500 muertos diarios por coronavirus, los colombianos se ven abocados a un cambio en los protocolos y ritos de muerte. En primer lugar, porque no está permitido velar a los muertos que tengan sospecha de estar contagiados. Después de 127 días desde que Colombia conoció el primer caso positivo por COVID-19, el país ya reporta más de 6.400 fallecidos. Debido a este acelerado aumento en las muertes por esta pandemia, la Secretaría de Salud de Bogotá, en donde hasta el momento se reportan 1.402 muertes, ha dispuesto una ruta para el manejo y traslado de personas que fallezcan durante el confinamiento en sus casas o en un hospital. De esta manera se estipula una orientación para el manejo seguro del cadáver por COVID-19, dándole cumplimiento a lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud. Si algún familiar o conocido fallece por COVID-19 en casa, se debe proceder de esta manera. 1. La EPS debe enviar un profesional a verificar las causas del fallecimiento y generar un formato de defunción. 2. Cuando se establezca esta muerte, la EPS debe alistar el cuerpo para que un servicio funerario lo recoja. 3. Este servicio funerario contratado por los familiares debe tramitar la licencia que corresponda ante la Secretaría de Salud. 4. Con esta licencia, la funeraria podrá recoger el cuerpo en el domicilio. En caso de que la muerte sea COVID-19, el cuerpo irá directamente al servicio crematorio. Tengan en cuenta que el protocolo de bioseguridad actualmente no está permitido realizar ritos fúnebres para personas fallecidas por COVID-19. Y si la persona fallece en una clínica u hospital, 1. El cuerpo debe ser preparado por la institución bajo los protocolos de seguridad para que pueda ser recogido por el servicio funerario. 2. El médico tratante debe ser quien genere el certificado de defunción de forma física y digital. 3. El servicio hospitalario debe hacer la entrega de la documentación a la familia, informando la causa de la muerte del paciente. Si esta es desencadenada por COVID-19 o sospecha probable o confirmado, la disposición final del cuerpo será la cremación. 4. El servicio funerario contratado debe tramitar ante la Secretaría de Salud una licencia de cremación
Con esta, la funeraria podrá recoger el cadáver y trasladarlo al servicio crematorio. Tenga en cuenta que si el diagnóstico de la muerte está asociado con el COVID-19, no es necesario esperar el resultado de la prueba para que el servicio funerario realice el trámite de licencia de la cremación ante la Secretaría de Salud. Desde junio pasado, las cifras de Colombia comenzaron a trepar en los medidores de la pandemia. En junio, nuestro país estaba en el puesto 43. Hoy estamos en el 18 después de Francia. Ignacio Gómez y el equipo gráfico prepararon esta explicación. Esta es la forma que toman los contagios de Francia en la base de datos de Worldometer, que a su vez alimenta la de Johns Hopkins. En cambio, la de Colombia figura de esta forma. Cada punto de la curva se construye cada día con los diagnósticos reportados a los sistemas de salud y finalmente a la OMS. Y en la medida de que los contagios diarios sean similares a los del día anterior, la curva tendrá una tendencia como la de Francia, que llaman aplanada. Francia tiene hoy 8.000 casos menos que Colombia, pero el viernes pasado superaba a nuestro país por 500. Ayer, Colombia reportó poco menos de 9.000 casos nuevos y Francia reportó 534. A este ritmo, el próximo miércoles estaremos en la casilla 17 que hoy ocupa Bangladesh, cuyas cifras crecen a 3.000 casos por día en una población 3 veces mayor que la de Colombia. O en la 16, en la que hoy está Alemania, creciendo a 71 casos por día. Pero la alcaldesa de Bogotá sostiene que en la ciudad no va a haber colapso del sistema hospitalario porque se ha incrementado la capacidad, se está supliendo el personal necesario y cuando falte una UCI, la alcaldía podrá disponer de la que sobra en otro hospital. Camilo Galán. Mónica, ella asegura que las decisiones éticas de tener que escoger entre pacientes a cuál se lleva a la UCI no será en este momento una disyuntiva de los médicos de Bogotá. Contrario a lo que muestran las cifras de ocupación en Bogotá, en donde la ciudad ya superó el 90% de las camas UCI para atender la emergencia sanitaria, hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, visitó el Hospital Santa Clara, el más importante de la red hospitalaria del centro oriente de la ciudad, para asegurar que en Bogotá quien requiera una cama de cuidado intensivo la tendrá. Teníamos primero el de equipos, un desafío, ya lo superamos. Estamos trabajando en el de personal, también lo estamos superando, o sea que todo el tiempo nos mantenemos. Esa palabra colapso es una palabra muy temeraria y no existe, no hay ningún tipo de colapso, no ha habido un solo día, ni va a haber en Bogotá. Aseguró que en Bogotá los servicios hospitalarios de la ciudad no colapsarán, ni se rifará con quienes requieran con más urgencia una cama de cuidados intensivos. Aquí no estamos y no vamos a estar en ningún tipo de colapso que nos ponga a seleccionar pacientes, que a unos sí, a otros no. Todo el tiempo hemos podido atender a todo el paciente que lo necesite, dependiendo del nivel. Durante el recorrido a este centro hospitalario en el sur de la ciudad, aclaró que el hecho de que un hospital esté al 100% de su ocupación no quiere decir que este esté colapsado. Aquí nunca ha colapsado, nunca se deja atender a nadie. Se rota a otro hospital que tenga disponibilidad y todo el día instalamos además más UCIs cada día en diferentes centros hospitalarios y más camas hospitalarias. Fue enfática en asegurar que cualquier ciudadano que requiera atención hospitalaria la recibirá sin excepción. Todo el que ha necesitado atención en Bogotá, sea en el Santa Clara o sea en cualquier hospital de la red pública o privada, todo paciente que llega se ha atendido. Y Bogotá puede tener la confianza de que todo paciente que lo necesite se va a atender. Mañana el Hospital San Blas, en la localidad de San Cristóbal, recibirá 21 nuevas camas de cuidados intensivos. Como vimos, el país es hoy el 17º entre 215 países evaluados con mayor infección. Hoy se reportó la muerte de 228 colombianos por el virus y el contagio sigue creciendo en Bogotá, Barranquilla y Cali. Según el último informe del Ministerio de Salud, Colombia reporta hoy sábado 18 de julio 8.560 nuevos casos positivos por COVID-19, además de 228 nuevos fallecidos, cifra que llegó a un total de 6.516 víctimas mortales, 127 días después de que se reportara el primer caso en el país. Con estas cifras, el país completa 190.700 casos confirmados, lo que ubica al país en puesto 17º, como vimos por debajo de Bangladesh y Alemania. Bogotá
Bogotá sigue siendo el mayor foco de la epidemia con más de 60.000 casos reportados, seguido por el departamento de Atlántico, donde hasta la fecha se reportan más de 43.000, y el Valle del Cauca con 17.236. Aunque las pruebas procesadas diariamente han tenido un aumento considerable en las últimas semanas, aún son insuficientes para conocer el pico de la pandemia. Pues desde que se conoció el primer caso positivo en el país, el promedio de pruebas por día es de 9.300. Otros países en el mundo como Francia se procesan 40.000 pruebas por millón de habitantes, Chile 71.000 y Alemania 82.000, mientras en Colombia el promedio es de 20.000, que nos pone en el lugar 106 en pruebas por millón de habitantes. Hoy en el país se procesaron 26.422 muestras y el total de recuperados en el país llegó a 85.836. Las unidades de reacción inmediata URIs, que en Bogotá se perfilaban como un riesgo de contagio, están bajando sus índices de ocupación con un traslado controlado de presos a las cárceles que les corresponden. Víctor Ballestas. Mónica, cada traslado llegará después de que se le practique la prueba y esta salga negativa, pero los sindicatos de guardianes dicen que aún así llegarán a donde no hay condiciones higiénicas para tenerlos. Con el fin de descongestionar las URI y estaciones de policía de Bogotá, que en algunos casos superan el 700% de hacinamiento, el distrito inició el proceso de traslado de estos espacios hacia la cárcel distrital. El primer traslado, que hace parte del inicio del proceso, será de 120 personas. Llegan a la cárcel y con condiciones máximas de bioseguridad, se les hace la prueba y van a permanecer aislados 16 días. En sus celdas, no pueden salir de las celdas. El segundo proceso tiene que ver con 192 condenados que se encuentran aislados en la cárcel distrital, espacio donde solo se reciben indiciados. Por eso buscan lograr su traslado hacia cárceles nacionales. El día martes se les hace la prueba, se encierran en sus celdas y cuando salgan los resultados, ojalá sea la mayoría, si no todos, tan pronto tengamos los resultados de negativo, se los pasamos al IMPEC para que se los lleve a cárceles nacionales y ahí nos quedan más cupos para traer de las estaciones y URIs. Sin embargo, para este último paso, que solo podría darse de la mano del IMPEC, sindicatos se han mostrado en desacuerdo. Señalan que no hay condiciones para una reapertura de cárceles porque en su gran mayoría también presentan hacinamiento y condiciones deplorables de higiene. Puede ser peor la catástrofe que estamos viviendo en Cali, en Leticia y en Villavicencio. Además, el gobierno nacional se ha relajado mucho debido a que el índice de mortalidad no ha sido tan alto en las cárceles. A la fecha en Bogotá hay cerca de 2.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y URI. Según datos de la personería, en 14 de estos espacios hay 462 personas contagiadas con COVID-19, entre ellas 130 uniformados de la policía que se encuentran allí como custodios. Más de 500 uniformados entre efectivos del Ejército, la Policía y guardias de Cali coparon anoche las calles de la ciudad. ¿Con qué propósito? Carolina Rodríguez. Mónica, con los operativos realizados anoche, hoy y mañana, la fuerza pública pretende controlar la desobediencia de los habitantes de las comunas que fueron declaradas en alerta roja tras conocerse la ocupación de camas UCI en Cali, que llega a un 87%. Pese al riesgo de que el sistema de salud de la capital del Valle del Cauca colapse, las comunidades en estos sectores de la ciudad parecen no tomar en serio el alto nivel de contagio de coronavirus, ni el peligro de no poder recibir atención en los centros médicos. Las estadísticas de contagio de COVID en Cali nos dicen que aunque hay un contagio diseminado en toda la ciudad, hay unas comunas que tienen mayor impacto. ¿Cuáles son esas comunas? La comuna número 5, la comuna número 10, la comuna número 15, la comuna número 16 y la comuna número 21. Son comunas populares donde habitan muchos caleños, donde por alguna razón el efecto del virus se ha multiplicado de manera, digamos, excepcional. Hoy requerimos una solidaridad con esas comunas. Necesitamos desacelerar el contagio de la pandemia. En un recorrido por las comunas con mayor índice de contagio, la desobediencia de varios ciudadanos fue evidente. Mientras que algunos habitantes que se encontraban en sitios públicos no usaban tapabocas, otros alegaban que no conocían las medidas de restricción y unos más respondieron de manera agresiva. No, señora, porque nosotros no vivimos en esta comuna, vivimos en la Nueva Floresta y el negocio lo tenemos acá y hace 3 días nomás lo montamos. Vamos a inmovilizar el vehículo y podríamos también conducirlos a una estación. Ustedes que están en el gremio de la salud lo deben saber más.
Los más jóvenes parecen ser también los más desobedientes y descuidados. Tenemos que hacer grandes esfuerzos en el comportamiento de los menores de edad. Encontramos en algunos barrios cuadras donde los menores de edad estaban por fuera, donde en algún momento estaban en las esquinas. En el Valle del Cauca hay reportes de 16.592 contagios, de los cuales 13.000 se ubican en Cali, en donde diariamente se registra un promedio de 400 casos nuevos detectados, y aunque la alcaldía de la ciudad, además de las medidas de contención, se esmera en hacer pedagogía casa por casa, sus esfuerzos en ocasiones parecen en vano. Nos preocupa la negación que muchos ciudadanos hacen de la existencia del COVID. Se mueven muchas creencias, muchos imaginarios, muchas explicaciones que no tienen ninguna clase de fundamento. El COVID sí existe, el COVID sí nos afecta, el COVID significa un riesgo para la vida y para la salud. Por favor, creamos que el virus existe, actuemos frente a él y seamos capaces de prepararnos para poderlo tramitar y que pasemos a un nuevo escenario. Los operativos de seguridad y control en las comunas de Cali se continuarán realizando todo el puente festivo, además de la operación sanitaria que incluye la instalación de hospitales móviles en las calles para tomar pruebas aleatorias con el objeto de descubrir eventuales focos de expansión del virus. El senador Iván Marulanda pidió copias de las actas de las discusiones sobre los apoyos económicos que el gobierno estaba dispuesto a dar a la población durante la pandemia. En su respuesta, encontró sorpresas. En esta acta, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, bolsa creada para manejar los recursos de la pandemia, fechada el 30 de abril de este año, quedó consignado que el gobierno estimó cuánto costaría subsidiar las nóminas de los trabajadores durante la pandemia. El documento es la respuesta a un derecho de petición que envió al Ministerio de Hacienda el senador Iván Marulanda. El análisis realizado muestra que el costo mensual de las nóminas del sector privado asciende a 11,3 billones de pesos, lo que corresponde a la remuneración de 8,3 millones de empleados formales. Al desagregar este costo, se encuentra que la nómina para empleados de menos de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes asciende a 9,2 billones de pesos. Encima de la mesa de quienes toman las decisiones económicas del país, encabezado por el ministro Alberto Carrasquilla, estuvieron dos propuestas. La primera consistía en un subsidio diferenciado dependiendo de la cuantía del salario. Gobierno aporta 33,3% del salario para empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Para empleados que devenguen entre 2 y 5 salarios mínimos, el apoyo será una suma fija del 66,6% del salario mínimo. La segunda propuesta también se trataba de un aporte diferenciado, pero dependiendo del sector. Gobierno aporta a sectores cerrados sin permiso de operar con ocasión de las medidas de confinamiento el 50% del salario de empleados con ingresos inferiores o iguales a 5 salarios mínimos. A sectores medios, los cuales operan parcialmente desde el 27 de abril de 2020, el 33,3%. Y los cálculos que se le presentaron al ministro de Hacienda y el resto del comité dejan ver que en el FOME había suficiente plata para haber subsidiado los salarios de todos los trabajadores formales que perdieron sus trabajos. Sin embargo, ambas propuestas fueron descartadas por restricciones presupuestales y las decisiones para la protección del empleo se centraron, según el acta, en asignar recursos para el Fondo Nacional de Garantías y así respaldar a créditos de las empresas y en la liquidez de los bancos del segundo piso. En una segunda reunión en mayo, se expuso al Comité del FOME otra propuesta que consistía en destinar 7 billones de pesos para remunerar a los trabajadores con ingresos hasta de 2 salarios mínimos y 3,5 billones de pesos para aquellos con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos. De nuevo salió a flote que los recursos son limitados y posteriormente, y según algunos analistas como medida tardía, llegó a finales de mayo el subsidio de 350.000 pesos por empleado. Hoy el país enfrenta una tasa de desempleo de 21,4%. El condenado gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, dejó evidencia escrita de su delito cometido en 2011. Guillermo Gómez. Mónica, además del escrito, también lo dejó consignado en una declaración. Encontramos en el archivo de Noticias 1 una afirmación suya sobre este hecho de corrupción al sufragante. Aquí tienen a su gobernador. Monsalvo el Cesar al salvo. En la condena que la Corte Suprema profirió contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, fue determinante la promesa que les hizo por escrito a 800 familias invasoras de un predio, en el sentido de que si cada familia votaba por él en las elecciones del año 2011, las mantendría en ese terreno y no permitiría que las desalojaran.
Con ese chantaje, Monsalvo Génico se habría asegurado al menos 1.600 votos para su elección como gobernador de ese departamento y fue elegido. Su promesa y los resultados que esta produjo constituyen constancia del delito de corrupción al sufragante, por lo que debería ir a la cárcel por un periodo que va de 4 a 7 años y medio. Prometió a la población vulnerable un beneficio ilegal como señuelo para lograr que lo apoyaran con el voto. Este es el documento de su compromiso ilícito que fue autenticado en la Notaría Segunda de Valledupar. En el archivo de Noticias 1 encontramos imágenes de la visita que realizamos a ese barrio de invasión conocido como Tierra Prometida. Y nos prometió muchas cosas. Por ahí, por cierto, firmó un documento que lo tenemos nosotros aquí todavía, lo tenemos acá en nuestro poder, en donde él nos firma y nos promete de que nos iba a salir adelante con este barrio, con esta invasión. Y hasta el momento, pues, hemos estado esperando. Ese mismo 1 de diciembre de 2013, en la noche, los reporteros de Noticias 1 le preguntaron al gobernador Monsalvo Génico sobre ese documento. Gobernador, se habla de que usted habría podido incurrir en el delito de corrupción del sufragante. Ay, pero por Dios. Con la firma del compromiso que ustedes firmaron con los de Tierra Prometida. ¿Qué puede decir? No, como que delito, o sea, ¿qué delito puede representar comprometerse con una iniciativa que es la más importante de la ciudad? Yo estoy comprometido con los barrios de invasión. Luis Monsalvo Génico, al igual que su tío Lucas Génico Cerchar, ha sido 2 veces gobernador del Cesar. Ambos, tío y sobrino, ahora no solo comparten haber sido gobernadores, también ser condenados por delitos electorales. Yo considero que si debo ir a la cárcel, si debo ir detenido por la gente que pasa necesidades y que vive en un barrio de invasión, lo haré todas las veces que sean. En el caso del gobernador Luis Monsalvo Génico, la Corte aún no ha establecido cuántos años será la pena a pagar. Tampoco se sabe si tenga que estar preso en la misma cárcel al lado de otro de sus parientes, Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar, también es gobernador, pero de La Guajira, condenado por 4 homicidios. Los más hacinados no son los más infectados, lo que indican los indicadores. La revista Sea World publicó hoy su estudio sobre el número de habitantes de cada casa según el país. En los primeros lugares quedaron Senegal con 8.3 personas por casa y Afganistán con 7.7. Y en los últimos Alemania con 1.91 y Gran Bretaña con 2.4. Colombia quedó en el puesto 89 con 3.52. Esto indica que los países más pobres hacen milagros para distanciarse. Esto es lo que indican los indicadores. Una matanza de entre 6 y 8 campesinos por parte de la banda criminal Los Rastrojos ocurrió hace unas horas en Tibú, norte de Santander. La banda de mafiosos llegó al pueblo, escogió las víctimas, las raptó y luego aparecieron sus cuerpos. Esta noche, habitantes de Tibú, norte de Santander, informaron que sicarios de la banda criminal Los Rastrojos llegaron esta mañana a la vereda Totumito Carboneras, en zona rural de ese municipio, y se llevaron a un grupo entre 6 y 8 campesinos hacia una zona alta, en donde al parecer los asesinaron. Según las primeras versiones, entre 10 y 15 hombres armados con fusiles y ametralladoras pasaron por la vereda Vigilancia de Cúcuta y llegaron hasta el caserío. Una de las víctimas sería un miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola. La masacre ocurrida esta mañana en la vereda Totumito Carboneras había sido incluido en la acción urgente emitida por la Fundación Progresar el miércoles 15 de julio, en donde advertíamos al Gobierno Nacional, a la ministra del Interior, de que esta situación podía ocurrir. En la misma región, esta madrugada, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 fueron víctimas de un ataque con explosivos por parte de guerrilleros del ELN. 2 soldados fallecieron y otros 8 resultaron heridos. Hasta la zona llegó el comandante del ejército. Uno está saliendo ya de cirugía, está en cuidados intensivos y 7 están fuera de peligro, también con esquirlas en varias partes de su cuerpo. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en Tibú. Hacer un consejo de seguridad, capacitar porque también lo que pasó con los soldados. En la zona donde se presentó la masacre hay enfrentamientos entre el ELN y la banda Los Rastrojos desde hace al menos 5 meses. Expulsada de Venezuela, una facción de la banda criminal Los Rastrojos se instaló en las carreteras del norte de Santander, en las que pusieron un retén.
Wilfredo Cañizares, veedor de derechos humanos del Catatumbo, ha investigado el dominio criminal de la banda Los Rastrojos en varios municipios de norte de Santander, sin que aparentemente las agencias de seguridad del Estado puedan controlarla. Este grupo paramilitar ha montado casas de pique en el municipio de Puerto Santander y en el área rural de Cúcuta. Ha secuestrado, ha desaparecido, ha impuesto una extorsión masiva a propietarios de finca de 5 millones de pesos mensuales. Cañizares, director de la Fundación Progresar, fue quien reveló las fotografías del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, justamente con 2 miembros de Los Rastrojos. Según sus investigaciones, esa organización delictiva apareció en norte de Santander después de que la fuerza pública venezolana la expulsara del estado Táchira. Lo que ocurre en consecuencia es que este grupo paramilitar se traslada al área urbana de Puerto Santander y al área rural de Cúcuta y de Puerto Santander. De acuerdo con sus informes, los rastrojos han alcanzado tanto dominio territorial en esa zona del país que incluso instalaron un retén en la carretera entre Cúcuta y Tibú. El pasado 5 de julio, 3 hombres y una mujer que iban en 2 motocicletas fueron interceptados a 40 minutos de Cúcuta por sicarios de esa agrupación criminal. ¡No tomamos a bandera! Se encontraron con un retén ilegal en el sector de Pacolandia, área rural de Cúcuta, a 40 minutos de la ciudad, que los rastrojos tienen instalado desde hace 6 meses. Los torturaron, los descuartizaron y los desaparecieron. Sus cuerpos fueron arrojados al río Zulia. Asegura que 2 de los cuerpos no pudieron ser rescatados porque los rastrojos prohibieron ir en su búsqueda. Estos actos atroces se vienen cometiendo en la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander sin que haya una respuesta eficaz, efectiva, pronta e inmediata por parte de las autoridades. No obstante, la semana que termina, la inteligencia de la policía y la SIJIN Cúcuta capturaron en la zona a 6 miembros de esa banda que eran buscados por homicidio, desaparición forzada, extorsión, tráfico de estupefacientes y reclutamiento de personas. Con antigüedad de más de 10 años en filas de los rastrojos. Sin embargo, esa organización es tan grande que las detenciones no la desvertebran. José Antonio Rivera, un desmovilizado que había anunciado aquí en Noticias 1 que la idea era matar a todos los desmovilizados, fue asesinado esta semana y también lo fueron otro excombatiente y sus 4 acompañantes. Patricia Uribe. Mónica, los indígenas tampoco pasaron esta semana sin víctimas. Un dirigente NASA fue sacado de su casa y asesinado en Puerto Caicedo, Putumayo. El excombatiente y firmante de la paz José Antonio Rivera fue asesinado este lunes 13 de julio cuando se encontraba en su taller de mecánica en Pitalito, Huila. Varios hombres ingresaron al lugar y sin mediar palabra le dispararon repetidas veces. El exguerrillero, que impulsaba proyectos productivos en el municipio de Pitalito, había comentado en entrevista con Noticias 1 del pasado 26 de enero el asesinato de otro excombatiente que se acogió al acuerdo de paz porque creyó en la palabra del Estado, John Freddy Vargas Rojas, quien fue atacado por los sicarios después de una reunión con funcionarios de la Agencia de Reincorporación del Gobierno en la misma población de Pitalito. Lo mataron a 3 cuadras de ahí de donde fue la reunión. Unos tipos lo abordan y le disparan en el rostro. Como si presintiera el futuro, la víctima de esta semana, José Antonio Rivera, aseguró que pese a haber dejado las armas, los exmiembros de las antiguas FARC sabían que los iban a ir matando hasta acabar con todos ellos. Hay un plan de exterminio para todos los combatientes de este proceso. Eso lo tenemos bien claro. En la ruta de la muerte a civiles inermes este viernes en Algeciras, Huila, vereda Quebradón, fueron asesinadas 4 personas, entre ellas un joven de 16 años al que acusaban de tener vínculos familiares con un exguerrillero. Que sea el establecimiento colombiano el que afirme o concluya de razón, de respuesta, de acuerdo a las investigaciones, quiénes fueron los autores y a qué obedeció los mismos crímenes. En Anzoátegui, Tolima, corrió la misma suerte el desmovilizado José Leonel Silva Marín, quien perdió la vida cuando lo atacaron en su finca con el mismo modus operandi de los anteriores homicidios. Silva era reconocido habitante del antiguo espacio territorial de Marquetalia, Tolima. El 15 de julio murió después de un ataque armado en su contra Gildardo Villegas Ceballos, de 24 años, en Villavicencio. Él se había acogido al programa de reincorporación. Los pueblos indígenas tampoco se salvaron de la ola criminal. El 11 de julio, Wilson Eduardo Baicué, del pueblo Nasa, fue asesinado en Puerto Caicedo, Putumayo. El martes 14 de julio, en Barbacoas, Nariño, 4 personas de una misma
una familia de la comunidad indígena Agua resultaron heridas cuando hombres con armas de largo alcance llegaron al resguardo y empezaron a disparar contra la vivienda. Mientras que en Morales, Cauca, asesinaron a Sigifredo Gutiérrez, de 57 años. Era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Isidro. El diagnóstico positivo para COVID-19 de 6 senadores y 5 policías de los que hacen presencia en las sesiones pesan sobre los congresistas, que deben resolver qué hacer con base en la sentencia que les recordó la regla número 1 de la democracia, que el Ejecutivo no manda al Legislativo. Eduardo López Júquer. Mónica, si el Congreso lo quiere, tiene que reglamentar sus propias sesiones virtuales y para ello tiene 2 propuestas: aprobar una que ya está a punto o comenzar una reforma nueva. Pero para ello, al menos una parte tendrá que hacer presencia física. Por primera vez en la historia de la República, las sesiones ordinarias del Legislativo se instalarán de manera virtual. Así lo determinaron los presidentes de Cámara y Senado, que citaron para este lunes el Congreso en pleno a través de la plataforma Zoom. De esta forma, ponderamos nuestros deberes con representantes y el cuidado obligatorio de nuestra salud. Teniendo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto Ley 491, con el que el gobierno autorizaba sesiones remotas de Senado, Cámara de Representantes, asambleas y consejos, persisten las voces que consideran ilegal la virtualidad. Las bancadas gobiernistas insistirán en malinterpretar la norma para seguirnos silenciando. Exigimos presencialidad a partir del 20 de julio. La única manera de poder sesionar de manera virtual conlleva la modificación del reglamento interno del Congreso, esto es la Ley Quinta, y según el fallo de la Corte, esa modificación solo se puede hacer de manera presencial. Que el Congreso no puede ser enclaustrado a una plataforma virtual. No obstante estas observaciones, congresistas de la coalición de gobierno señalan que las sesiones virtuales mantienen su vigencia y que la citación del presidente del Congreso es legal y constitucional. La Corte no tumbó las sesiones virtuales. Participar presencialmente en las plenarias, en el Congreso, es un gran riesgo. La solución, de acuerdo con los mismos legisladores, es reformar el reglamento del Congreso para que éste pueda sesionar presencial, virtual o de forma mixta en tiempos excepcionales como el generado por el coronavirus. Y ahora sí necesitamos, miren qué paradoja, actuar virtualmente. ¿Qué nos toca hacer? Ir al Congreso presencialmente, reformar la Ley Quinta, permitiendo que en tiempos extraordinarios, con circunstancias de fuerza mayor, el Congreso sesione de manera remota o de manera mixta. Después de hacer tránsito en la Cámara, el proyecto de reforma a la Ley Quinta espera ser debatido en las próximas 2 semanas en Senado y así permitir que el Congreso pueda sesionar de diferentes maneras. Un informe de la ONG Temblores, que se dedica a analizar casos de violencia oficial contra los civiles, revela un recrudecimiento del abuso de autoridad y de la violencia de las fuerzas militares y policiales contra la ciudadanía. En un informe hecho por la ONG Temblores, que analiza y recopila casos de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, se consigna que en los 3 últimos años miembros de la policía y el ejército incurrieron en 40.481 actos de abuso de autoridad y violencia física, 639 homicidios y 241 delitos sexuales. Sus víctimas han sido civiles desarmados, tanto como mujeres y hombres. El informe, titulado Bolillo, Dios y Patria, será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU, y tiene gran parte de datos extraídos de la base de datos del oficial Instituto de Medicina Legal. La policía tiene un triste récord en violaciones a los derechos civiles. El 98% de los casos fueron perpetrados por parte de la policía, mientras que el 1.9% de los casos fueron de parte de las fuerzas militares. Queda un sobrante de 55 casos que fueron de parte del CTI. De los 241 casos de violencia sexual, el 56% fueron cometidos, según las denuncias, por miembros de las fuerzas militares. En el informe también señala que en el 2019, 11.019 hombres y 2.047 mujeres fueron violentadas físicamente por la fuerza pública. Las más afectadas son Antioquia y Bogotá.
Digamos que sumadas ambas regiones dan el 39% de los 40.481 casos identificados. Contrario a lo que se creía por estar en el siglo XXI, los métodos de tortura continúan practicándose. Hemos identificado que sí han habido casos de tortura y de tratos denigrantes por parte de la fuerza pública. El documento destaca una discriminación racial preocupante entre los agentes de Estado. La mayoría de las víctimas son afrodescendientes, raizales e indígenas. Una ballena beluga que, al igual que el delfín rosado, se orienta por ondas sonoras que recoge en su frente, quedó embelesada por el violín de un turista que fue a visitarla. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.